Buenos días. Le decimos a nuestra primera entrevistada, Yaniren Noriega, asambleísta por Pichincha, entiendo por la Revolución Ciudadana, ¿me confirma? Sí, muy buenos días. Perfecto, buenos días, ¿cómo le va? A ver, ¿cuál es la posición de ustedes con relación a la intención del presidente Daniel Noboa de subir el IVA del 12 al 15% porque estamos en situación de guerra? Bueno, un saludo a usted, a su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Me parece importante iniciar, digamos, respondiendo esta pregunta con, digamos, una respuesta que es evidente, y es que en este momento el país se encuentra en una crisis económica, una crisis además que venimos arrastrando más o menos desde hace 6, 7 años de contracción de la economía, producto por un lado de políticas, digamos, de desinversión estatal, ¿no? Políticas Ujú. neoliberales que han hecho que se contraiga la economía, y por otro lado también, digamos, todo lo que significó la pandemia en este país, ¿no? Ahora mismo la inseguridad también ha generado que la economía empiece a contraerse, y eso hace que desemboque en la crisis que tenemos el día de hoy. Por ende, financiar, ¿no es cierto?, la seguridad, derechos como la salud y la educación es fundamental. Sin embargo, nosotros desde la Revolución Ciudadana jamás apoyaremos medidas que vayan en contra de las familias ecuatorianas de clase media, las familias más pobres, las más humildes, y en ese sentido nosotros creemos que tenemos que avanzar en el país hacia discutir medidas Cuál es la alternativas. contrapropuesta de ustedes para financiar? Porque es necesario financiar la salida del ejército a las calles, la salida de la policía para combatir a los terroristas, porque uno de los factores para que nos encontremos en esta crisis económica extrema es precisamente el de la seguridad, pues. ¿Cuál es entonces la fuente alternativa que proponen ustedes? Bueno, sí, precisamente como le decía, nosotros estamos de acuerdo con que el país necesita recursos económicos, no solamente para financiar la seguridad, sino también otros derechos que se han visto mermados, como la salud y la educación. Por ejemplo, si nosotros restituimos el cobro del impuesto a la salida de divisas, si lo colocamos en un 6%, tendríamos más o menos 544 millones de dólares en ese rubro. Si nosotros, adicional a eso, revisamos también distintas exoneraciones tributarias que se realizaron en el gobierno tanto de Lenín Moreno como de Guillermo Lazo, tenemos más o menos 1.000 millones. Si también avanzamos en la discusión de, por ejemplo, impuestos que existen en otros lugares del mundo, como son los impuestos a las ganancias extraordinarias de la banca, también tendríamos recursos para financiar precisamente, digamos, el combate a la inseguridad. Recordemos que al cierre del año 2022, la banca cerró con utilidades un 73% mayores a lo de el año pasado, que era el año 2021. También creo que es importante que nosotros pensemos y planteemos posibilidades en las cuales se realice un aporte solidario y extraordinario, por ejemplo, del 1% de los principales y de los más grandes grupos económicos, que son 300 grupos económicos, el 1% que aportaría, digamos, del 1% de su patrimonio, por ejemplo. Ahí más o menos nosotros tendríamos más de o aproximadamente 1.200, 1.500 millones de dólares. Entonces, formas hay de conseguir Claro, recursos que van claro, esa a sería ayudar. entonces, claro, esa sería la sugerencia, la propuesta desde el bloque de ustedes. Ahora, en el estado en que se encuentra el tratamiento del proyecto en la Asamblea, ¿qué posibilidades hay de insertar estas fuentes alternativas en lugar de subir el IVA? Bueno, eso siempre dependerá obviamente de la Comisión de Régimen Económico. Recordemos que es una comisión que se encuentra presidida por una asambleísta que es presidenta de la comisión, la señorita Valentina Centeno, que es parte de la bancada de ADN. Así que creo que en este momento sí que se pone a prueba la capacidad de escucha, no solamente del presidente de la República, ¿no?, de acoger estas propuestas alternativas, sino también de la bancada de gobierno dentro de la Asamblea Nacional. Recordemos que es un proyecto de ley que únicamente tiene un artículo, que es este, ¿no?, el de la subida del IVA
por lo cual hay toda digamos, la posibilidad de que se inserten otras propuestas alternativas a las de la subida del IVA. Porque recordemos una cosa, ahora mismo con el toque de queda, por ejemplo, tenemos que bares y restaurantes, ¿no? Están cerrando por obvias razones a horas mucho más tempranas de las que en un momento normal se debería cerrar. ¿Qué implica esto? Que se desincentive el consumo y por ende el empleo también empieza digamos que ya hay un problema de empleo en el país, con estas medidas de toque de queda también el empleo corre riesgo y si nosotros hablamos además de una subida del IVA, lo que genera el efecto, digamos, inmediato, además de la recaudación, es el de la contracción de la economía, viniendo ya de 7 años de una economía que se encuentra en crisis. Bien, interesante conocer la posición de ustedes, que si bien es cierto, se oponen al incremento del IVA, pero proponen otras alternativas de financiamiento porque en este momento de estado de excepción, este momento en que se ha declarado terroristas a los delincuentes, en que ha salido el ejército a las calles, se necesitan recursos para que el Estado asuma el control del país. Gracias por haber estado con nosotros, Yairen Noriega, asambleísta por Pichincha, a través de Zoom, ha estado con nosotros en esta entrevista. Gracias. Gracias a usted, un abrazo.